Bienvenidos a un nuevo programa más de crónicas, personajes y memoria de las Californias. El día de hoy tenemos la presentación en nuestra entrevista del tema inédito de un nuevo libro que está por salir de nuestro buen amigo Armando de Jesús Romero Monteverde, denominado California y la rebelión de las misiones del sur, de los años que comprende 1734 a 1737. Esta nueva publicación en breve estará circulando en Sud California para todos los interesados en el tema histórico de las misiones del sur y específicamente el valor que significa la investigación es toda esta documentación que Armando ha tenido a bien palografiar, que es mucha y diversa, de diferentes fuentes documentales, que han dado vida a un nuevo libro que en breve estará con nosotros. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenos días. Sí, platícanos un poquito sobre cómo nace este nuevo proyecto editorial tuyo que en breve nos vas a dar a conocer. ¿Y cómo lo estructuraste en esta ocasión para el beneplácito de nosotros, no? Bueno, pues después de que terminé la novela de Juan Díaz, el Conquistador de Perlas, en el 2008 fue publicada. Al final dice que su segunda aventura será la rebelión de las Californias. Así lo denominé en ese tiempo. Claro. Porque ya estaba publicado un libro que se llama La Rebelión de las Californias, publicado por Moisés Coronado. Sí. Y un señor, olvido el nombre, que es de español, lo publicaron en España, el libro. ¿Bernabéu? Bernabéu, sí. Okay. Bernabéu es Moisés Coronado y Bernabéu. Y lo publican en España y luego ya hay una reedición, precisamente cuando eras tú directora del archivo Paula L. Martínez, y se reedita el libro. El conocimiento pues de la rebelión es algo conocido desde mucho tiempo en Baja California, es histórico, pero la novela sale publicada más o menos en los años en que yo estaba en México y pude conocer el libro. Ya tenía referencias y me pareció interesante poder hacer una novela respecto a lo de la rebelión. Por eso Juan Díaz en la novela El Término menciona que la próxima aventura será el relato de la rebelión de las Californias. Ahora el documento, pues después de muchos intentos de título, pues sabes que los títulos son como los nombres de las personas. A veces no le atinas. Claro. ¿No? Se los quieres cambiar o a veces se los cambia la misma persona, ¿no? Ya de grande. El caso es que le puse primero como predicar en el desierto, la rebelión de tal, cambió mucho. Ajá. Hasta que decidí poner California, las misiones del sur y la fecha. California, ¿por qué? Porque actualmente ya en esta época la palabra California ha trascendido de tal manera que tiene un significado más allá de la propia península de Baja California, ¿no? Sino es las Californias. Y por eso puse la California porque me parece más... No, creo que estuvo excelente ese término. La rebelión en las misiones del sur. El libro que refiero que publicaron ellos, Moisés Coronado y Bernabéu, entregaron una copia del documento al archivo Pablo L. Martínez, que por cierto no está completa, bueno, la copia. O sea, no sé si al principio le faltan 4 hojas, ¿no? O 4... fojas, no sé, pero eso desde que encontraron el documento estas personas, y me refiero a Moisés y a Bernabéu, pero el documento que entregaron no está completo, es el que está en el archivo, me falta. ¿El original? No, pues sí, son copias del original, pero no está completo, Okay. le faltan parágrafos o faltan fojas, no llega hasta el final. Bueno, uno se da cuenta por otras cosas. Sí. Pero bueno, eso... Además de ese trabajo que hace Segismundo Tarabal, resulta que
La novela está estructurada con base al diario que llevó Segismundo Tarabal en la gesta de la rebelión. Me refiero a 1733, 34 o al 37. Es largo decir en la parte histórica, pero Segismundo Tarabal había sido enviado por las autoridades eclesiásticas jesuitas, incluso por el virrey, y para que escribiera sobre las misiones. No venía a hacer labor de misionero. Labor de misionero, él venía a hacer labor de escritor. Y iba a escribir la historia de las misiones del sur, por eso el documento tiene ese título. Mira. No sé, no lo han visto bien y se lo habían atribuido a Guillermo Gordon. Si tú leíste la primera parte de Guillermo Gordon en 1733, cuando cambian la misión, cuando se funda la misión de San José del Cabo, que también lo abordo, en 1730, llega el padre José Echeverría, que era el padre visitador de las Californias y del noroeste, no nada más de las Californias. Son rangos de categorías que usaban los jesuitas, ¿no? El visitador general, el visitador del noroeste, las misiones del norte, pues, de México. Entonces resulta que Guillermo Gordon había sustituido al padre Jaime Bravo en 1728. Del 28 al 33 estuvo el padre Gordon aquí, pero en el 33, cuando llegan el padre Echeverría y Tamaral, él se había ausentado 5 días. Lo estuvieron esperando aquí. Eso es algo imperdonable. Es como como si viene un visitador al Museo Nacional, donde estamos aquí, el Museo Regional, ¿no? Tú eres la directora y vienen las autoridades de México y no estás. Claro. Y dices, no, pues anda en la Sierra de San Francisquito. Que Dios se lo crea, ¿no? El caso es que Guillermo Gordon estaba en el pueblo de visita de Todos Santos, pero como lo dice ahí, tenía el feo vicio disonante del alcoholismo. Era por eso que Gordon no figuró mucho y lo escondieron mucho tiempo, y en la novela, en la relación, aparece Guillermo Gordon, porque hay documentos al respecto de él. En 1733 llega Segismundo Tarabal y sustituye a Guillermo Gordon. A Guillermo Gordon lo trasladan por consideraciones pertinentes por los jesuitas, y lo mandan a la misión de visita de San Miguel de Comondú. Ahí también había cañaverales y había cómo hacer licores. Híjole. Pero ya lo mandaron porque no lo podían controlar. Claro. De hecho, nunca lo controlaron. Y llega Segismundo Tarabal, traslada a la misión de La Paz. Aquí estaban los indios callejúes, los aripes, los uchites y toda la zona de los indios de Guaycuras, concentrados en la misión que era la misión de La Paz de Nuestra Señora del Pilar, al mando de la administración de Jaime Bravo. El caso es que cuando se va Jaime Bravo, por otros motivos también, llega Segismundo Tarabal ya con la orden de trasladar a toda la gente a un lugar mejor, que era Todos Santos, el pueblo de visita de Todos Santos, que realmente era considerada como una hacienda. Claro. Sí, económicamente creo que tenía una importancia, ¿no? Tenía la importancia porque era como la especie de, se iba a convertir, lo decía, el granero de California, ¿no? Porque desde luego que era el granero de California. El sur empezó a situarse de esa manera, pero fue primero Todos Santos. El caso es que Segismundo Tarabal traslada en 1733 a todo el pueblo que tenía aquí, catecúmenos, indios de La Paz, y se los lleva. Se los llevó. Él menciona que la cantidad de indios que estuvo bajo su misión, y tenía de varios, ¿no? de todos, de aquí de La Paz, de Loreto algunos que eran los sirvientes, indios yaquis también que eran sirvientes, y pues todos ellos estuvieron ahí en la misión. Y ese del 34
tampoco, de hecho, imaginen ustedes cuánto tiempo tenía ahí, aunque la misión, bueno, el pueblo de visitas fue muy próspero y tenía hasta capilla y todo ahí, padre Jaime Bravo, casas y para los indios y todo. Él le toca la rebelión. El suceso significativo fue la muerte de un soldado que se había quedado a custodia de La Paz, de la misión de La Paz. Hay que ver la época que realmente la misión de La Paz nunca prosperó. Pero a ver, ubícanos un poquito geográficamente. La misión del Pilar de Nuestra Señora de la Paz estaba geográficamente ubicada ¿dónde? Y luego la misión de la Paz. La misión de La Paz es la misión que está con la advocación de Nuestra Señora del Pilar de La Paz. Ujú. Que estaba en la Ensenada de la Paz. Pues aquí en el puerto de La Paz. Ok. ¿Sí? Aquí en el puerto de La Porque Paz. hay personas que dicen que estaba ubicada en otro lugar. Pues dicen, pero Sí, las ¿verdad? crónicas no pueden mentir, ¿no? Claro. En las crónicas Era, está la relación del padre Jaime Bravo era de aquí. Ugarte y demás, establece donde estaban, en la loma donde desmontaron, e incluso da los datos de cuántas varas de largo tenían, porque Ugarte y Clemente Guillén lanzaron las primeras líneas para el levantamiento de lo que iba a ser la misión. Perfecto. Ahora, aquí es entrar en Honduras porque misión es un concepto de proyecto, no es la iglesia no es la misión es el proyecto de misión. Claro. Y entonces no hay que confundir. Pero allí estaba en la primera loma. La Paz se caracteriza porque tiene dos lomas, la loma sur y la loma norte. La norte donde está la catedral actual, que también la denominan, aquí estuvo, dice un letrero ahí, la misión de La Paz. No es cierto, ahí no estuvo, esa se construyó la catedral en 1857, ¿no? Y ahí es de la época dominica o finales. Y la misión de Antigua pues desapareció en la parte de la Loma Sur, cerca del mercado, por la izquierda dicen algunos, incluso hay una señal ahí de que ahí estuvo. No ha habido estudios, desgraciadamente, arqueológicos para definirlos. Es cuestión de, eso ya les corresponde a los arqueólogos y a los historiadores, yo creo. Así es. Y voluntad del gobierno del estado también para que se ubique en definitiva con elementos no solamente históricos sino arqueológicos, claro, y se determine dónde estuvo realmente ubicada. Con los datos no mienten, pues ahí dicen, nada más hay que establecerlo. Claro. En tu texto mencionas cómo los indios de California se rebelaron a Lorenzo Carrancó y a Nicolás Tamaral. Pues no se rebelaron contra de ellos, en realidad, ¿no? Las rebeliones tienen múltiples factores, ¿no? Generalmente te rebelas ante el dominio de algo que te domina, ¿no? Es como el hijo que se revela al padre, se revela no solamente porque le gritó. Sí, la imposición del cambio, ¿no? La imposición de algo que te es riguroso y no lo quieres llevar a cabo, no sé. El caso de que aquí había el dominio español a través de los misioneros y la reducción de los indios a la civilidad, el cambio de costumbres de cazadores-recolectores a ser personas que tenían que vivir reducidos en un pueblo que eran las misiones, el cambio de su religión, de la religión que ellos tenían y sus costumbres. Que en muchos casos ellos como que aguantaban por la cuestión de los alimentos, ¿no? Que les daban sus alimentos, su pozole. Sí, porque también sucedió que la mayoría de las veces los misioneros no tuvieron la capacidad económica y de suministro de bienes porque no se producía todo aquí, de tal manera que permitían que los cazadores-recolectores, los catecúmenos o los que eran cristianos, hay una división entre cristianos y gentiles. El gentil es aquel que era bárbaro. Claro. Y hay una distinción que a veces también utilizamos mal, que es el de neófito. Los neófitos eran los indios cristianos. Se llamaban neófitos porque eran nuevos en la fe. ¿Hasta qué tiempo? Quién sabe, ¿no? De hecho, hay una discusión hasta cuándo eres neófito. No había... Sí, en los registros de la guía familiar así dice neófito. Sí, pero no sabías hasta cuándo eras neófito, ¿no? Claro. Pero ya que recibías el bautismo dejabas de ser neófito, porque ya te daban
legitimidad de Sí, sí, cristiano. sí. Era el agua bendita que te llevaba al cielo y todo eso, ¿no? Bueno, pues esa cuestión de, de, de la dominación, y sobre todo parece ser que en las crónicas el mismo Tarabal lo menciona, pero pues a veces hay que leer entre líneas. Ellos dicen que porque en el sur se utilizaba o se acostumbraba a la poligamia, Ujú. es decir, tener multitud de Sí, mujeres, y un hombre con muchas mujeres de acuerdo a la capacidad que tenía de poderlos mantener o por otros motivos, ¿no? Y el caso es que la rebelión se da, según los jesuitas, por la cuestión de esta imposición, y ellos se de rebelan ante diferentes eso. costumbres. Y hay dos que se rebelaron, que es Botón, que son los famosos Sí, que se ha mencionado mucho, y Chicori. botón. Eran Y pelipúes, Kichori. Kichori, Chicori o algo así, Ujú. ¿no? Y el Eh, caso es que pues se rebelan en la misión de Santiago y San José del Cabo. La rebelión se dio el 1 de octubre en Santiago y, y se propaga el día 3 en San José del Cabo. ok. Ahí fue Es, cuando citas tú que murieron 2 misioneros, 4 mozos, la familia de un soldado, 12 muertos, incluyendo los tripulantes de la nao de China. bueno, eso fue después. También Tarabal no lo documenta. Ujú. Las muertes de la tripulación no ¿No lo lo registra. documenta? No, ¿Y qué Tarabal. fuente tú ubicaste esta información? Otra fuente Ok. que por ahí encontré buscando información, porque hay bastante probanzas, se llaman esas, Ujú. y encontré la relación de esa masacre. 19 tripulantes fueron muertos de la nao de China, porque un año antes, en 1733 precisamente, el 33 fue la primera vez que llega a la nave. El 33 es la primera vez que llega a la nave, creo, el 32 o 33, con Tamaral, y le da asistencia, como había quedado planeado. Pero el año siguiente regresa, en el 34, finales del 34, ya casi el 35, para ahí están las fechas, en el que regresan, quieren hacer lo mismo, porque la primera vez, también está documentado, 3 personas estuvieron enfermas de verbeno, de escorbuto, y de las 3 personas murió uno. 2 de ellos regresaron, entre ellos un Muy bien. agustino. El caso es que cuando regresa después la nave es atacada por los indios, que ya están rebelados del 34 al 35, cuando atacan la nave en Ujú. enero, ya tenían meses de estar rebelados. Duraron rebelados hasta el 36, un año prácticamente estuvieron gobernándose a sí mismos los Qué indios. barbaridad. Es una historia bastante larga. También manejas ahí el tema de la señal que marcó la rebelión, ¿no? Una señal de una bola de fuego. Bueno, mira, en realidad eso es un recurso de la ficción, Ok. pero en el 35 vieron eso, o sea, lo vieron los En el jesuitas. firmamento, la bola de Sí, fuego que caía. sí, como un rayo que cayó, pero fue en el 35, ya estaban revelados, Ok. se habían revelado en octubre. Ujú. Y en el 35, a principios de enero, marzo, por ahí, en los principios del 35, se ve esa bola de fuego. Algunos, bueno, el mismo Tarabal dice bola de fuego, y después menciona un rayo que partió, Mm, no solamente cae, sino que hace que esa rebelión es como una legitimización de los indios para la rebelión. muy bien. Porque es muy usado, no sé si esto sea un recurso de Tarabal, pero casi en todas las rebeliones siempre hay una señal, hay Sí, algo que te dice ya, o sea, lo coinciden, ¿no? si lo relacionas y tiene que ver sobre la cuestión religiosa, Claro. no digo cristiana, sino también los indios tenían su religión, algo les avisa, y eso lo usé como un recurso. Perfecto. Cacanagua, Cuyuquimiga, Yagufugú, Botón, principales promotores de la rebelión de Lorenzo y Joseph Carrancol, lo azotaron y lo quemaron, lo arrastraron. Bueno, eso se menciona. Eso es lo que las crónicas mencionan. El caso es que en las indagaciones que hizo hay dos etapas. La primera etapa es la persecución cuando se revela.
hay una rebelión y notifican hasta Loreto, mandan cartas y correos y demás y no llegan. Cuando llegaron ya habían matado al padre. Primero Claro. ya había sucedido todo cuando llegan las cartas y se anuncia en Loreto. De tal manera que aquí andaban, pero sí, libres los indios, ¿no? Liberados guaycuras y pericúes. Llama mucho la atención que a pesar de que siendo ellos gentiles, cazadores recolectores, siempre estuvieran de la greña, como se dice, de los guaycuras y los pericúes. Pero aquí generalmente cuando hay una causa común, se juntan las fuerzas. Seas del bando que seas, ¿no? Sí, después ya se resuelve todo y entonces te vuelves a pelear, porque así pasa, ¿no? Sí. Ya resuelven las cosas y ahora sí otra vez vuelven a ser enemigos como antes. Sí. Y aquí pasa lo mismo. Son cuestiones que parece que son recurrentes dentro de las rebeliones. Te digo porque tuve que leer rebeliones en el norte y rebeliones en varios lados para más o menos entender qué es una rebelión y cómo se dan estos fenómenos. Pero sí, regresando a la época, se notifica y son los jesuitas que toman la determinación. Y entonces, desgraciadamente tenían el barco, voy a decir, averiado, no tenían muchos recursos. Y notifican, y desesperados ellos mismos deciden traer 100 yaquis, guerreros. Ya era costumbre, los yaquis eran los guerreros que siempre estuvieron en defensa, eran los indios que defendían a las misiones. Okay. Aparte de los soldados, que eran pocos. Entonces trajeron 100 guerreros yaquis. El capitán del presidio de Loreto se vino y estableció aquí en La Paz. Aquí hicieron un fortín. Y llama la atención que ni madera había, incluso los quicios de las ventanas y 2 o 3 cosas para restaurar la misión, porque cuando llegaron ya la habían quemado. Entonces, interesante. La quemaron, los indios quemaron todas las misiones, quemaron todas las casas, mataron, dicen que todo el ganado, eso no lo creo, ¿no? Pero dicen que lo mataron, porque todavía en la crónica de Tarabal encuentras que andan deambulando el ganado orejano o incluso el ganado de rancho, andan por todos lados, ¿no? Pero queman todo lo que pueden, y entre ellos quemaron también a los sacerdotes. Incluso hay datos de una de las esposas de un soldado que logra encontrar los restos. Y después de tener la duda, se corrobora porque encuentra las cuentas del rosario, ¿no? Es decir, también la quemaron a la señora, a la esposa del soldado. Y terrible. Cuando llega a Nápoli, porque Ignacio María Nápoli dice en las crónicas que pidieron que Nápoli viniera a pacificarlos porque le tenían un gran respeto, no sé por qué. Y vino con Huidobro. Aquí están las 2 etapas. La primera etapa, 1734 a 1735, empezando ya casi el 36, está a cargo el comandante y el capitán, ¿no? Muy bien. Esteban Rodríguez Lorenzo, y después en el 36 se hace cargo ya el gobernador de Sonora y Sinaloa, Manuel Bernal Huidobro, enviado por el virrey. El caso es que ellos dos, tanto el virrey como el nuevo gobernador que vino, eran contrarios a los jesuitas. Claro. Hay un tema que me llamó la atención también que manejas, la extraña riqueza de Manuel de Ocio, que vendía las perlas en Guadalajara. Bueno, ahí está una cuestión, porque se habla mucho aquí la historia de este famoso señor Manuel de Ocio, que realmente es todo un personaje. Manuel de Ocio llegó con Segismundo Tarabal. Ajá. Es por eso, no creas que sí. aparece nada más porque como soldado. Meterlo, ¿no? No, Manuel de Ocio viene con Segismundo Tarabal y lo acompaña junto con Pertiguero. El Pedro Pertiguero eran 2 soldados, pero Manuel de Ocio era muy cercano a él. Y dentro de la propia novela, y creo sin equivocarme, creo, ¿no? Pero si ya creo, entonces puedo equivocarme. El caso es que es Ocio. Los bienhechores de aquí, Juan Caballero de Ocio, que vivía en Querétaro, que de hecho
fue uno de los benefactores. Creo que Manuel de Ocio es descendiente de ellos. Manuel de Ocio, aparte muy político y muy ambicioso, se casa con la hija del capitán. El capitán Rodríguez, aunque no digan las crónicas, ya tenía posesión de varios lugares de aquí. Él es el que viene y establece aquí la persecución y la pacificación de los Esteban Rodríguez. Interesante, sí, pero con Segismundo Tarabal viene Manuel de Ocio. Y Manuel de Ocio es tan vivo que se nota en la relación que está estableciendo, siempre lleva como la línea de todo, ¿no? Liderazgo. El liderazgo, y lo menciona el mismo Segismundo Tarabal. Hay una digresión. De nada tanto. Dice, y en la novela aparece, es bueno dar reconocimiento a estos dos soldados y... Sí. Pues, y la india gobernadora con su séquito de criadas que venían cargadas de chuniques, de ciruelas. Bueno, yo recrea esa parte, porque si traían todo eso, no podían traer otra cosa que no existiera aquí y que ellos alimentaran, y está debidamente comprobado. Entonces llega la india gobernadora, que eso es lo que lo determinó Nápoli en su relación. Sí. Pero resulta que antes había estado Jaime Bravo aquí, en Ensenada de Palmas, por un chubasco que hubo y su embarcación recayó aquí, venía de otro lugar. Y entonces él fue el que le llamó gobernadora. Entonces seguramente le dijo a Nápoli, ella es como una gobernadora. Entonces él da esa relación, porque sí venía acompañada, el mismo Nápoli en su relación dice, de un séquito de criados, ¿no? Claro. Y gritando y haciendo alaridos y demás. Eso se entiende porque en las culturas primitivas, en realidad no es que vayas gritando, sino que vas como nosotros rezando, Dios mío, perdóname, hazme esto, protégeme. Son protecciones que ellos están haciendo contra un grupo de extranjeros. Claro. Más bien, no es que la señora fuera gritona, sino que lo que estaba sucediendo en el entorno. Ellos ven otra cosa. Lo que estaba haciendo es que ella estaba liberando de malas vibraciones, que en realidad tenían razón. Sí, de hecho la mujer tiene un papel fundamental en ese periodo, ¿no? Y lo constatamos en diferentes escenarios de la historia, donde la hemos visto representada en un lugar mucho más arriba. Sí, pues imagínate tú qué tanto poder podrían tener. Digo poder en términos de, significación en una sociedad, ¿no? Para empezar, ¿no? Como mujer. Claro. El caso es que cuando esta rebelión se da, no lo vas a creer, pero en la relación fueron más crueles el capitán y los soldados de los jesuitas que el gobernador que venía de Sinaloa, el que estaba contrario a los jesuitas, Huidobro. Eran más crueles estos, que tenían más crueldad, pero de todos modos Huidobro terminó haciendo... Sí, narran ahí un pasaje en que las ponían a caminar muchas extensiones y no les daban agua. Y luego cuando llega el soldado con el padre a confesarse, confiesa su pecado y el padre lo sanciona y no le da de comer durante varios días porque había cometido un pecado muy grave el haberlas... Es parte de la novela. Sí. Sí, y es una parte de la recreación, no sé si pasó o no pasó, lo que sí, y lo significativo, es que las mujeres, las mujeres fueron reprimidas. Sí. Ellas eran las que daban y recolectaban la comida, alimento, ¿no? Sí, conocían los aguajes, conocían todo, lo que tiene que ver con la alimentación, con el sistema alimentario. Sí, imagínate, entonces estos señores hicieron el recurso de atrapar a las mujeres, pillarlas. Para exigirles que les dijeran dónde estaban los aguajes. No, y para dejar sin manutención a los hombres. Híjole. Como eran las que se encargaban de la comida, ¿no? Ellos eran las que se encargaban de la recolección, de preparar y moler y todo. Un hombre no sabe ni moler. Claro. Hacerles el pinol. Interesante esa etapa, ¿no? No es nada más para que le dijeran lo del agua ni nada. Y lo peor del caso es que las fueron y según un dato por ahí que no lo manejé, se las llevaron a la isla del Carmen. Ahí las tuvieron refugiadas a las mujeres con los niños. Interesante. Sí. Yo hice ese recurso de recrear. De tirar el agua y todo ese tipo de cosas con el niño por una cuestión de darle sentido a lo que nos dice.
Armando, y finalmente que nos platiques rápidamente la canoita milagrosa también, que la recreas dentro de la novela. Esa me gustó, de todas es la que más me gustó, la canoita milagrosa. Porque resulta que hay un capítulo bastante largo que prácticamente a veces pensé que ponerlo en la entrada y no en el medio, porque se llama Éxodo. Y algo, siempre si te das cuenta en la novela, tanto la anterior como esta, tiene toda una significación religiosa. Yo, afortunadamente, actual con el internet, puedes buscar la información de santos y demás y buscar Claro. las cosas curiosas, ¿no? E incluso el significado de las palabras y todo esto. Y en la canoita milagrosa es del capítulo del Éxodo, ¿no? La salida. La salida de Segismundo Tarabal, cuando matan a los dos padres, le avisan. Y entonces Huye. junto con los dos soldados. Hay Espíritu Santo. Sí, llega a La Paz, y aquí en La Paz buscan las canoas y no las encuentran. Y encuentran una canoa toda rota, toda... Que la remiendan ahí con... Sí, esa es la canoita milagrosa. Y en esa pasan a la isla San José, y en ella pasan hasta los Dolores. Ah, interesante. Los soldados dan aviso de lo que está sucediendo. Y en el camino se encuentran la embarcación que manda, que iba a platicar. Jaime Bravo mandó gente para que fueran a apoyar a Carranco. Por fin les llegó el correo. No, pero ya muy tarde. Iban en el camino. Y entonces afortunadamente se encontraron las dos canoas. Y ahí ya les informaron lo que estaba pasando. Y ya viene la otra parte. Hay gastos de guerra, claro, documentos que encontré en los archivos, los gastos de guerra de los jesuitas, porque cobraron todo. Sí. Ellos no crees que dejaban nada interesante, pendiente. Y luego ya viene la segunda etapa, que es la de Huidobro, y termina por fin el 37, en enero del 37, termina la rebelión, la pacificación de los indios, de una forma muy lamentable, porque después de en términos procesar, diríamos, juzgar a 16 o 17 por ahí, 18, no recuerdo exactamente, porque hay desacuerdos en la cantidad que había. Muy bien. En los datos. El caso es que decidió desterrarlos y mandarlos a que los culparan, sentenciaran en la Ciudad de México. Entonces salió una embarcación fletada por el propio Huidobro, el general, el gobernador de Sinaloa y Sonora, y en el camino, según los datos, fueron amotinados. Se amotinaron y los pasaron a cuchillo. Híjole. Y pues los aventaron al agua, y ahí terminó. Y de hecho, después viene la restauración. Se establece la restauración de las misiones, de las 5 misiones, pero también está la de los Dolores. Pero las 4 que quemaron las restauran. Le toca a Segismundo Tarabal, viene Tempis, vienen otras gentes. Viene Huidobro, se queda, el hijo del capitán Esteban, Bernardo Rodríguez, que murió joven, por cierto, llega de capitán. Hay una división entre el norte, o sea, las cabezas, los jesuitas, con este nuevo con los del sur. Y viene una ruptura, claro, en términos políticos y sociales. Interesante. Que es otra etapa ya de la novela, ya sería otra novela. Claro. Pues muy interesante, Armando, la nueva novela que pronto vas a sacar a la luz para todos los interesados en la historia de la California y la rebelión de las misiones del sur. Esperemos que en breve, en unos meses, me decías, ¿verdad? Pues a ver qué sale de todo esto, porque habría que buscar patrocinadores, alguien que esté interesado en publicarla. Claro. ¿No? El propio gobierno del estado, no sé. No. La novela ahí está. Pues es interesante el tema, porque es un tema muy fresco, muy nuevo para nosotros en el tema de la novela, sobre todo la recreación de todo lo que son los diarios que tú manejas de los padres de las misiones, para poder recrear todos los escenarios de diferentes puntos de vista, ¿no? Sí, ese es el trabajo de la novela histórica. Excelente, Armando. Pues agradecida de que nos hayas dado este espacio y de ser la primicia, tener la primicia de este tema de investigación tan interesante, y como siempre nos vas a obsequiar unos títulos
con recreaciones interesantes que pues no nos imaginamos, pero bueno, es una novela. Pues de hecho, la novela en sí, ya para terminar, se puede leer no por capítulos, sino porque está formada por 3 o 4 Así es. hojas, ¿no? Así Cada ¿cómo sería el capítulo? Así y es. van como pequeñas historias, Así ¿no? es. Como la gobernadora. Así es. Sí, son temas interesantes que no conocemos. Vienen muchas, el éxodo, cuando sale el padre, la muerte de estas gentes y la forma en que lo recrea uno, que si pasó o no pasó así. Eso, claro. ¿no? Muchas gracias, Armando. Agradecemos, muchas gracias como siempre tu participación y la oportunidad de poder darle al público esta primicia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos. Gracias.